¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A la revolución castrista le tomó apenas un par de años desmantelar las instituciones religiosas en Cuba y reducir al silencio a la iglesia, que quedó totalmente acorralada en la isla. Aunque los católicos cubanos, como el resto de los cristianos, fueron en principio participantes activos en la revolución, el régimen comunista impuesto por Castro los persiguió, los encarceló, los redujo al silencio y al exilio, y en decenas de casos fueron asesinados frente al paredón de fusilamiento. Ya en los años 90, con la desaparición de la Unión Soviética, la sociedad cubana sufrió una severa crisis económica que llamaron periodo especial y que tuvo repercusiones en otros campos de la vida social, incluyendo el religioso. A partir de ese momento fueron más flexibles con ese amplio y diverso universo religioso de los cubanos, que incluso hasta el momento 3 papas ya han visitado la isla comunista. Hoy la realidad de los religiosos en Cuba es otra, muy diferente. A pesar de todo, siguen siendo considerados gusanos y contrarrevolucionarios por predicar la palabra de Dios. El hostigamiento por parte del régimen se manifiesta de muchas maneras. Sus líderes son perseguidos, acosados por el Departamento de la Seguridad del Estado y en muchas ocasiones pues envían incluso malhechores a lanzar piedras contra los templos y sus feligreses, y respetando la libertad de culto. Hoy en El Espejo nos visita un pastor de la Iglesia Misionera de Cuba, que nos va a poner en contexto sobre los abusos a los que son sometidos y las dificultades que pasa el pueblo para manifestar su religiosidad. En solo instantes, aquí en El Espejo. Acaba de llegar de Cuba, es un testigo directo de lo que está pasando, y desgraciadamente tiene además un historial en el que las atrocidades, en el que ese bullying en contra de él, de su familia y de su templo se han hecho más que patentes. Estoy hablando de Joel Demetrio, coordinador nacional de la Iglesia Misionera de Cuba, el movimiento apostólico que está conformado por más de 9.000 miembros en toda la isla. Muchísimas gracias por acompañarlos en el día de hoy. Muchas gracias a usted y a todas las personas que nos están viendo en esta hora. A ver, yo estaba viendo, obviamente Cuba no respeta los derechos humanos, mucho menos nada que tenga que ver con cultos religiosos, etcétera, etcétera. Pero usted particularmente y la Iglesia evangélica han sufrido ya desde hace años, desde el 2010, estaba leyendo, 2010-2012, una persecución prácticamente continua. Le han arrancado de su templo, le han mandado malhechores a tirar piedras sobre él. Cuando se refugió en casa de su suegra, le atacaron también porque estaba utilizando esa casa. Le prestaron una casa y se la quitaron. Abrió un comedor y se lo quitaron también. Cuéntenos, ¿qué pasa? Ha sido muy difícil nuestra historia y la historia de muchos creyentes en Cuba. Para nadie es un secreto que a partir del año 1959, al triunfar la revolución, sacó de Cuba a los padres católicos, a los evangélicos y a los judíos, porque ellos quisieron implementar una religión, porque quizás el mundo no entienda que el comunismo es una religión que ha querido gobernar sobre sus principios y han apartado a Dios de la isla de Cuba. El movimiento evangélico no es, de todas formas, una religión que haya sido admitida por el gobierno cubano. Desde 1959 hasta la fecha, el gobierno cubano no ha facilitado una ley de culto, de asociación o de derecho para los creyentes y en especial para los evangélicos. Bueno, y esta persecución obviamente no es solamente contra usted. Hace escasos instantes recibíamos una nota de que otro pastor, Alain Toledano, había sido detenido por el régimen por retomar los cultos religiosos. Y hemos logrado establecer comunicación con él. Él se encuentra en la isla. Esperemos que no nos corten esa señal. Por lo menos vamos a aprovechar para darle la bienvenida, preguntarle cómo está y qué es exactamente lo que ha pasado. Pastor Toledano, ¿nos puede comentar? Muy buenas tardes a todos. Gracias por recibirme en su programa. Un placer. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Fue detenido en el día de hoy? ¿Hay un caso montado contra usted? Coméntenos un poquito. El día 17 de agosto salió un pronunciamiento del Ministerio de Justicia donde declaraba que las iglesias, las capillas podían abrirse y podían reanudar sus actividades. Ok, todos los pastores en Cuba comenzamos a pasarnos la información, recibimos la información y desde el 17 de agosto muchas de las iglesias iniciaron. Otras decidieron no iniciar por la situación epidemiológica que hay en Cuba,
pero la mayoría sí comenzaron a iniciar sus actividades. Nosotros tenemos más de 1.200 personas en el reparto. Decidimos primero organizarlo para luego comenzar con las actividades que hace más de 8 meses y casi 9 no podemos tener. Y este domingo 29 comenzamos nuestras actividades producto al pronunciamiento que hizo el Ministerio de Justicia. Dimos nuestras celebraciones, fuimos a casa guardando todo el protocolo y las medidas sanitarias. Al llegar a la casa me baño y fui visitado por 2 oficiales vestidos de policía y un vestido de civil. Me condujeron, me llevaron y me tuvieron 3 horas en la unidad local de aquí del reparto. De ahí yo le pregunté qué pasaba, por qué me tenían tanto tiempo ahí, nadie hablaba conmigo. Me dijeron que estaban esperando un carro para trasladarme a la ciudad, al centro de la ciudad, a otra unidad. Bueno, le digo que cuál es el delito. Me dicen que por la celebración que yo di, el culto que di, sin autorización, le presento el documento, el pronunciamiento del Ministerio de Justicia, y ellos dicen de que no tenían constancia de ese pronunciamiento. Me llevan a la ciudad, me levantan una acusación, yo le presento el documento, ellos me dicen lo mismo, no sabemos de este documento, vamos a investigar, pero en lo que dicen vamos a investigar, que yo le presento el documento y se lo dejo para que ellos puedan corroborar que sí hubo un pronunciamiento del Ministerio de Justicia aprobando la apertura, en todo ese proceso ellos me acusan y me levantan una causa y me traen el lunes para confirmar si se aprueba o no se aprueba el procedimiento contra mí. El lunes tuve que presentarme y hoy miércoles me volví a presentar. Hoy me confirmaron de que el proceso iba contra mí y que tenía que buscar un abogado porque iba a juicio. Lo risorio de todo esto es que hoy precisamente, mientras a mí me tenían detenido y me estaban diciendo que me iban a procesar por dar un culto que no era aprobado todavía, el Ministerio de Justicia de Santiago de Cuba se pronuncia hoy en la mañana con lo mismo que dice el documento que yo le presento a la policía. Ahora, es decir, el Ministerio de Justicia de Santiago de Cuba se está pronunciando y está diciéndole a las iglesias en Santiago de Cuba que pueden abrir sus capillas. Eso salió hoy por la mañana. Claro, pero el caso de todo esto es que obviamente la libertad de expresión está total y absolutamente coartada, la libertad de culto también, pero además el Consejo de Iglesias de Cuba se ha sumado de alguna forma a ese lavado de imagen de Díaz-Canel después de lo que ocurrió el 11 de julio. Usted que acaba de llegar ahora, pastor, ¿es así o no es así? Es así, la iglesia cubana siempre ha tenido una voz primero para Dios y después para poder llamar multitudes. Y entonces ellos, en un plan de poder silenciar y encarcelar a líderes, han tomado la medida de empezar a tomar a los líderes que sean prominentes dentro de la isla y entre ellos pastores, porque también tenemos el caso de Lorenzo Rosales, el pastor de Palma Soriano, que se encuentra preso en este momento en una cárcel de mayor seguridad llamada Boniato en Santiago de Cuba, y ayer en comunicación con el pastor Alain Toledano nos comentó que lo iban a empezar a tratar psiquiátricamente porque su estado de salud era deprimente, preso desde el día 11 hasta la fecha, solo por acompañar a los fieles de la iglesia el día de la manifestación. ¿Creen ustedes que esto es solamente contra la religión evangélica, que además está creciendo, como está ocurriendo en Latinoamérica también, a pasos agigantados? ¿Creen ustedes que esto tiene que ver solo con ustedes o otras religiones también se ha visto afectada? ¿La religión yoruba, por ejemplo? La religión yoruba, los masones no quisieron ahora prestarse para el juego y ellos no quisieron ir cuando la reunión que dijo Díaz-Canel, y la mayor parte de las iglesias evangélicas cubanas en su totalidad tampoco se han salido del Consejo de Iglesia de Cuba, que es un consejo de iglesia comunista, no solo porque ellos no dan una ley que permita que se asocien las diferentes religiones, sino es que ellos han mantenido su religión, que es el comunismo, durante 62 años y han atacado a católicos. Tenemos ejemplos de padres... Eso no es una religión, eso es satanismo puro. Tenemos ejemplos de padres católicos que han sido violentados. El padre Castor de Camagüey le dieron con un bate en la cabeza que por poco lo matan, lo encarcelaron y él debía estar en una reunión y le prohibieron salir del país. Vamos a escuchar en este caso a otro experto, a Mario Félix Leonar. Él es pastor de la Iglesia Bautista de Waldorf. Él fundó el Instituto Patmos en el año 2013 y lo hizo precisamente con la idea de monitorear esa supuesta libertad religiosa. Muchísimas gracias también, pastor Leonar, por acompañarnos en el día de hoy. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿No le oímos, pastor? Bueno, no le estamos escuchando al pastor. Ahí sí.
Sí, muchas gracias por invitarme también. Mis saludos para mis hermanos Alain Toledano en Santiago de Cuba y para Demetrio también, a quienes aprecio mucho. En efecto, nosotros fundamos en Cuba, yo vivía todavía en Cuba, en 2013 el Instituto Palmos para monitorear el comportamiento de esas libertades y bueno, todo desembocó incluso en que yo tuve que salir también como refugiado hace 5 años por la persecución religiosa contra mi persona y contra mi familia y contra mi ministerio. Desde acá seguimos haciéndolo, incluso yo estoy muy en contacto tanto con Alain Toledano como con Demetrio y otros muchos pastores. Estoy muy preocupado por Alain Toledano ahora y también por el pastor Lorenzo Rosales, como decía nuestro hermano Demetrio, y otros pastores como el pastor Ibrahim Figueredo de Guira de Melena, que está preso desde el 10 de junio, está preso en la prisión de Tacotaco, en Pinar del Río, y allí está preso junto con Ángel Mesa, un laico católico que fue apresado el 11 de julio. Así que es una represión que va en incremento y que va en contra de la fe, porque todo lo que tiene que ver con la fe es algo que choca contra el totalitarismo en Cuba. Ahora, yo quiero preguntarles a los tres, no sé quién de los tres quiere contestarme. Siempre se ha oído que para el marxismo, obviamente la religión es el opio del pueblo, sea la religión que sea, y obviamente a ellos no les interesa tener bajo ningún concepto al pueblo entretenido, ni bajo la imagen de un dios, ni bajo otra imagen paternal que no sea la de ese Estado, y ese Estado además que no hace la función de Estado, sino que hace la función represora, narcorrepresora del Estado. Pero en este caso concreto hemos visto que ustedes han sufrido además acosos físicos, se les han quemado sus templos, se les ha perseguido, se les han levantado, como estábamos escuchando ahora al pastor Toledano, causas ya judiciales. ¿A dónde creen ustedes que van a llevar esto? Bueno, creemos de todo corazón que las manifestaciones del sistema comunista contra la iglesia ya está siendo en estos momentos conocida por el mundo y hemos pedido a los relatores de la ONU y a todas las personas a través del mundo que se manifiesten a favor de nosotros, de todas las instituciones religiosas cubanas y que le exijan al gobierno cubano que cese la violencia, que cese en las cárceles. En estos momentos yo estoy siendo amenazado. Yo y varios pastores que nos encontramos en un evento religioso acá y entre ellos también curas y sacerdotes católicos, estamos siendo amenazados que de regresar a Cuba y a nuestras casas nos van a encarcelar por nosotros estar acá en los Estados Unidos, que hemos venido a un evento netamente religioso, no ha sido un evento político para nada, y ellos usan esa amenaza para que las personas disientan o se callen porque saben que el pueblo está a favor nuestro. A nosotros no nos persigue el pueblo, los ancianitos, los pobres que ayudamos, más bien nos cuidan, nos apoyan y sí quieren la iglesia y sí quieren la religión. Vamos a irnos a una pausa, pero vamos a regresar y vamos a ver qué funciones además están cumpliendo en la isla, porque están haciendo esas funciones que no hace precisamente ese gobierno represivo. Ya regresamos. Bueno, pues antes de continuar hablando con nuestros invitados, yo quisiera escuchar unas palabras del nefasto Díaz-Canel del 24 de agosto, hablando precisamente sobre este tema. De muchos sentimientos, de muchas emociones que defienden desde lo espiritual el mejoramiento humano. Y eso coincide perfectamente con todas las ideas que nosotros también tenemos. Y yo creo que ese es un camino que tenemos que seguir labrando, que tenemos que seguir cultivando, y somos parte también de una convicción de que podemos tener un país mejor, de que las obras revolucionarias se pueden perfeccionar, que se puede perfeccionar el socialismo. Bueno, pues cuesta trabajo escuchar al diablo hablando de espiritualidad, ¿verdad? Pero bueno, tendremos que habituarnos a tener esa imagen y hablar de eso. Hay un tema que es el Consejo de las Iglesias de Cuba, y como nosotros seguimos todavía en la línea hasta que nos la corten con Cuba, con el pastor Toledano, me gustaría hablar de este tema con él, porque él hizo unas declaraciones diciendo que ese consejo lo que hace es no apoyar a otras religiones, en este caso a la religión cristiana, dar espalda a los cristianos y sí, de alguna forma, estar acolitando al régimen, ¿no? ¿Es así? El Consejo de Iglesia no representa a la Iglesia en Cuba. El Consejo de Iglesia es un órgano que responde a los intereses del gobierno.
La iglesia verdadera de Cuba es la iglesia que está en ultratumba, la iglesia que es reprimida, la iglesia que es perseguida, la iglesia que no está supuestamente legal porque no quieren permitir que se inscriban. Esa es la verdadera iglesia en Cuba, la iglesia que sufre, la que es perseguida, pero el Consejo de Iglesia no representa para nada a la iglesia en Cuba. Bueno, yo quiero, en este caso estábamos hablando antes de irnos a la pausa, de que en muchas ocasiones, muchísimas, sobre todo ahora, estas iglesias y sobre todo, digamos, un poco el renacimiento de estas iglesias cristianas, que están muy extendidas y que cada vez cuentan con más fieles, están haciendo una labor social que no hace ni siquiera el Estado. Por ejemplo, en el tema de los comedores, ahora después del COVID-19 han tomado también funciones de ayudar a las comarcas más afectadas. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque tú también estás en Cuba y estás aquí simplemente unos días y nos puedes contar como testigo directo. La iglesia socialmente es parte de la sociedad. Nosotros como pastores tenemos que estar a favor del pueblo y siempre el pueblo cubano nos ha preocupado la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos. Pero el cura de pueblo, el pastor, porque tengo que ser muy drástica aquí y decir que lamentablemente la iglesia en general y esos señores que están ocupando esos altos carguísimos tan cercanos a San Pedro no abrieron la boca después de lo que pasó en julio. Y estoy hablando del señor Papa, por ejemplo. Sí, pero nosotros no tenemos que ver nada con el Papa. La iglesia evangélica es una iglesia que es parte del pueblo. De hecho, la iglesia se nutre del pueblo y el pueblo se nutre de la iglesia. Entonces tomamos un acuerdo de comenzar a abrir comedores para poder darle comida a los viejitos y a las personas desamparadas, porque la situación era crítica. Hay un pueblo muriendo de hambre y si la iglesia no toma la posición en la caridad social. De la fundación vuestra y de lo que vosotros hacéis allá. Esa foto que ven ahí es a la Sierra Maestra. Llevamos siempre bastante ayuda. Ahí llevábamos 600 o más libras de alimentos y de medicamentos para poder repartir en la Sierra Maestra a los pobres, a los ancianos, a los creyentes y no creyentes, porque la iglesia es parte de la sociedad. Estoy viendo esas fotografías porque también supimos que hace meses se envió precisamente a la isla ayuda humanitaria y finalmente el gobierno decidió que no las iban a entregar a las iglesias evangélicas que eran los receptores de esas ayudas. Sí, yo era parte de uno de esos receptores y esos contenedores de ayuda nos los robaron. Eso no tiene otro nombre. Ellos se robaron los contenedores porque nunca pudieron llegar a las manos de la iglesia para que la iglesia la repartiera y para que la iglesia fuera parte de la sociedad civil y parte del pueblo y pudiéramos ayudar a aquellos que más necesitados estaban. Yo quiero hacerle una pregunta porque los dos están en Cuba y pueden ayudarnos un poquito más. Después del 11 de julio, obviamente, los ánimos y el eco de la libertad empezaron a sonar no solamente en Cuba, sino también fuera de esas fronteras, ¿no? Traspasaron las orillas. Y hay gente que dice se han acallado un poco las voces, pero ustedes están en contacto con la juventud, ustedes están en contacto con la gente. ¿Cuál es su sentir sobre este tema? Bueno, no creemos que el pueblo cubano haya callado porque un pueblo que una vez ha conocido algo de libertad, aunque no haya sido una libertad plena, ya conocieron esa parte de poder decir la verdad, de poder manifestarse y de poder pedir lo que necesitan. Yo creo de todo corazón que ese fue un antes y un después. ¿Cómo lo vivieron ustedes, esas manifestaciones? Yo, en mi caso especial, no me dejaron salir de la casa. El jefe de la seguridad del Estado me llamó y me puso 2 agentes de la seguridad afuera y me dijo que no podía salir y no nos permitieron salir. Wow. Vamos a volver a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida con mucho más aquí en El Espejo. En este tiempo que me queda se lo quiero dar como siempre a mis invitados y me gustaría comenzar con el pastor Toledano. Pastor, tengo nada más que 45 segundos para usted. Sí, diga. Pastor, sí, quería que me hiciera una reflexión final, 45 segundos para que nos dé un mensaje. Bueno, yo creo que la esperanza en el corazón del pueblo cubano todavía está viva. Hoy está más viva que nunca. Y los palos, las represiones, los maltratos, los abusos, las prisiones, las amenazas, no pueden apagar esa llama. Así que hoy es el día en que debemos levantar más alto la voz para reclamar libertad, porque el tiempo ha llegado, la hora ha llegado. Este es el tiempo de Dios para Cuba y para cada cubano, para adquirir lo que tanto anhelamos, que es la libertad. Muchísimas gracias, pastor. Mario Félix. Sí, bueno, yo creo que el Evangelio
verdadero, es el evangelio que libera de todo lo que oprime y agobia. Y así como hace ya un poquito más de 30 años en Europa del Este, lo mismo en el caso de Polonia, que fue una experiencia más bien católica, o en el caso de Rumanía, que fue protestante, que tuvieron un rol relevante en la caída del comunismo, lo mismo está sucediendo en Cuba. Hemos tenido que esperar una reacción tardía de más de 30 años, pero va a ocurrir lo mismo y las iglesias van a tener un rol, o lo están teniendo ya, sumamente relevante. Joel. Bueno, creo de todo corazón que ha llegado el momento de la libertad de Cuba. Yo en este programa hago responsable al gobierno de Díaz-Canel si a mi regreso a la isla me encarcelan, pero el Señor nos está llamando porque queremos ser parte de la libertad de Cuba. Yo quiero estar allí para ver a mi tierra nacer nuevamente y todos pedir a Dios por la nueva reconstrucción de Cuba, y yo sé que esa tiranía pronto va a abandonar el poder y Dios podrá volver a gobernar nuestra nación. Dios Ahora, le bendiga. Yo te quiero comentar algo. ¿No tienes miedo de regresar a Cuba? ¿Te han quemado, te han quitado los comedores, te han quemado ese templo que habías hecho? Cuéntanos, tengo 30 segundos, pero no puedo dejar que nos lo cuentes. Es algo difícil, pero esa patria nos necesita. Y tenemos que estar allí para estar al lado del pueblo. Si no regreso sería un cobarde. Regresaré. Y estaré al lado de mi pueblo. Pues la verdad, ahora me toca a mí decirte que Dios te bendiga, que tengas, lo que estás haciendo es espectacular, espectacularmente hermoso, y la verdad me has emocionado a mí con tus palabras. Te agradezco muchísimo que hayas tenido la amabilidad de dedicarnos estos minutos en este tiempo acá, y la verdad que eres un valiente y una persona extraordinaria, hablando como has hablado y sabiendo que tienes que regresar a las fauces del lobo. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias también a todos ustedes. Nos vemos en el día de mañana.